Amigos de Enlace, hoy con un programa especial sobre la batalla de Playa Girón. José Martí nos decía, el primer deber de un hombre de estos días es ser un hombre de su tiempo. Y justamente vamos a entrar hoy ya en la actualidad, embajador, para conocer de qué manera, después de 53 años de la batalla de Playa Girón, hoy tenemos otro contexto, obviamente otra coyuntura que estamos viviendo, pero que de alguna forma ese proceso histórico ha influido mucho en estos días. Hoy se habla mucho de varios mecanismos de dominación, de varios mecanismos también de injerencia de las potencias extranjeras, y es de ahí justamente que creo que aún sigue viva Playa Girón. ¿Cómo podríamos hablar del tema de la subversión de las potencias extranjeras, de esa dominación que hoy aún quieren realizarla? Bueno, la lucha por la obtención de mercados, de territorios para la acumulación que lograron las potencias occidentales tiene hoy vigencia, pero bajo otras formas. Evidentemente, en la medida en que los procesos revolucionarios van liberándose de ese yugo, de ese saqueo de sus recursos, de esa explotación de sus territorios y de sus poblaciones. Obviamente, la reacción de todas estas potencias es tratar de recuperar el espacio y las condiciones favorables que tuvieron en determinados momentos. Por eso es la reacción y la permanente intención de combatir a estos procesos revolucionarios de carácter independentista, de carácter soberano, para tratar de socavar y subordinar a estos países a la mayor cantidad de países posible en virtud de sus intereses, para saquear sus recursos naturales, fundamentalmente, y poder mantener ese bienestar, entre comillas, que han podido desarrollar todas estas potencias. ¿Cómo se lucha contra ello? Contra eso, yo creo que, como lo dijo Lenin, desgajando ese imperio. Y en la medida que más y más países logren asumir una postura independiente, soberana, en función de su nación, de los intereses y bienestar de sus pueblos, obviamente que no pueden tener, no pueden conservar esas riquezas y ese bienestar que a partir de ese saqueo han podido lograr para sus países. Y tal vez ahí podríamos hablar de... Y ahí viene la subvención, y viene la actividad subversiva, y viene la hostilidad para tratar de derrocar estos gobiernos que asumen estas posturas para subordinarlos nuevamente a sus intereses hegemónicos, de grandes potencias, etc. Y usted nos dijo justamente en un bloque anterior, la unidad. La unidad es fundamental para poder encontrar justamente esta lucha y poder responder justamente a esta forma de dominación, en donde los bloques también son muy importantes en ese sentido. Claro, porque hoy ante un mundo globalizado como el que estamos viviendo, se hace indispensable la integración, las estructuras de bloques de países. Un país solo, aislado, no puede contra grupos de bloques y grupos de países. Entonces se hace una necesidad la integración, pero una integración que desde el punto de vista político y de interés nacional descanse en una filosofía soberana, independiente y que responda a los intereses de sus pueblos. Esa es la integración que estamos tratando de construir. Cuba, el ALBA, los países del ALBA, estamos tratando de construir con otros países revolucionarios como Brasil, Argentina, desde una postura nacional, integradora e independiente, complementaria, solidaria. Eso es lo que estamos tratando de construir y eso es lo que está tratando por todos los medios de impedir el imperio y sus aliados. Y ahí consolidamos la patria grande. Y ahí ese es el camino que tenemos para consolidar esta patria grande y lograr el mayor bienestar posible para nuestros pueblos. Pero reitero, esto tiene una resistencia y tratan de utilizar las ONGs y tratan de utilizar cuantas herramientas, los medios de difusión, como un mecanismo para erosionar los estados de opinión. Así ha sucedido con el plan subversivo que acaba de reconocer USAID, el Congreso norteamericano. Todavía hay varios senadores y congresistas norteamericanos que están aplaudiendo ese programa subversivo, mediático y cibernético contra Cuba,
que se empezó a aplicar desde el 2009 y dicen ellos que se acabó en el 2012. Nosotros estamos convencidos que ellos tienen varias plataformas mediáticas subversivas en este mismo minuto, hoy. Pero, reitero, denota que esa hostilidad y esas políticas subversivas no han culminado ni culminarán, porque en la medida en que los procesos independentistas se consoliden, ellos no tienen de dónde sacar las riquezas para mantener el status quo y el nivel de vida que le han podido brindar a sus poblaciones en virtud de saqueo del tercer mundo. Entonces es una resistencia y tratan evidentemente de subvertir a quien intente ir contra esa línea de alineamiento, de subordinación, etc. Esta subversión encuentra caminos, ¿no? Encuentra de alguna forma cómo llegar al objetivo que obviamente se tiene trazado, que es un objetivo que es ya desde hace muchas décadas atrás, que es simplemente la dominación, ¿no? Dominar. Esa dominación hoy en día juega papeles muy importantes, ¿no? Hablamos que hoy recordamos 53 años de Playa Girón, y lo decíamos que hoy Playa Girón sigue viva porque hay efectos multiplicadores durante estos años. Dentro de esos también podemos ver el tema justamente de la subversión cibernética que ya nos ha ido mencionando, y de un elemento realmente muy curioso e interesante, esta denominación de el zunzuneo, de cómo en los últimos tiempos y en esta última época, sobre todo los medios de comunicación han jugado un rol fundamental en esta red denominada zunzuneo. ¿Cómo lo vemos eso, embajador? Esto ellos han tratado, han tenido varias plataformas subversivas, entre ellas esta que acabamos de mencionar, zunzuneo, que consiste en un plan para actuar a través de las redes sociales y crear estados de opinión contrarios al régimen. Falsas noticias, manejos tergiversados de la realidad, mensajes subversivos para ir creando un estado de opinión. Eso no empezó así, esto es toda una tecnología. Toda una estrategia. Toda una estrategia. Primero le enviaban a los jóvenes, a determinados sectores seleccionados por ellos, más frágiles, más vulnerables. Le enviaban mensajes atractivos en temas tan fáciles y atractivos como el deporte, temas culturales. Y entonces poco a poco, después que lograban un nivel de atracción y de seguidores, entonces comenzaban a introducir ya todas estas ideas y todos estos mensajes de carácter subversivo, políticos, para ir creando un estado de opinión en contra del proceso revolucionario. Fue la misma medida que han ido utilizando en muchos otros países. Es lo que han hecho en Siria, lo que han hecho en Venezuela, y lo que han hecho en Egipto y en otros países árabes, lo que hicieron en Libia. Y evidentemente, bueno, encontraron una muralla gigantesca, por eso catalogan que ese programa ha fracasado, porque nuestro pueblo, la revolución cuenta con una inmensa mayoría de apoyo de nuestro pueblo, y obviamente esos mensajes contrarrevolucionarios no han calado en nuestro pueblo, porque son mentiras y saben bien, y nuestro pueblo lo constata. No pueden engañar al que está viviendo. Nosotros tenemos dificultades, pero son dificultades que tenemos que resolver, y nuestro pueblo quiere resolver dentro de la revolución, con sus conquistas sociales, con sus conquistas en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación. Nuestro gobierno destina más del 36% de su presupuesto nacional para la educación y la salud, educación gratuita y universal, desde la primaria hasta la universidad, hasta los posgrados, hasta las maestrías y los doctorados. Y la salud igual, en hospitales, desde la atención primaria de salud hasta hospitales terciarios, operaciones a corazón abierto, a operaciones con métodos científicos de alta tecnología. Nosotros producimos vacunas contra el cáncer, contra un montón de enfermedades. Y ese desarrollo lo hemos puesto al servicio de manera gratuita y universal para nuestro pueblo. Nuestro pueblo no quiere renunciar a nada de eso. Nuestro pueblo quiere tener una mejor economía, tener una mejor satisfacción de sus necesidades, pero tiene las principales, como son la salud, la educación, las tiene seguras.
Cuando hablo de seguridad, hablo de no solamente en el orden interior, sino de seguridad social, de muchas cosas resueltas que en el mundo de hoy, en muchos pueblos todavía son una utopía y un deseo, una ilusión. Y en realidad queremos resolver estas cosas económicas actualizando nuestro modelo y dándole una vigencia. Recuerden, y lo debe recordar también todos los que nos ven, Cuba vivió en la década del 80 a un nivel de vida y de satisfacción extraordinario. Y de ahí caímos cuando se cayó el campo socialista, donde nos habíamos integrado en una relación de complemento, de integración con términos de intercambio muy favorables para nuestro país, que nos permitió desarrollar una política hidroeléctrica, una política hidrográfica, perdón, el desarrollo de la electricidad y la cobertura a todo el país, un montón de cosas, las mismas escuelas, los hospitales, la infraestructura en general, aeropuertos, el ferrocarril. Pero con la caída del campo socialista, obviamente nuestro suministrador principal, Cuba perdió el 85% de su comercio exterior. Perdimos todo el abastecimiento de combustible. Sin combustible no podíamos producir, ni en la agricultura, ni en la industria. Y sin producir no podíamos exportar. Sin exportar no podíamos comprar petróleo. Y en fin, era un círculo vicioso que hizo caer nuestra economía en un 34%. Prácticamente de un año a otro. Y es que todos los países estamos ligados a efectos económicos, o sea, no somos islas, no somos satélites, todos estamos interrelacionados, una interdependencia muy fuerte, y que evidentemente esa interdependencia está también sujeta al momento histórico, al momento económico que estamos viviendo, y que en ese momento se entiende Cuba, obviamente, salido de los 80, que tenía que entrar también a una caída económica, que es lo que justamente sucedió. Estamos con la presencia del embajador de Cuba, Rolando Gómez, teniendo un encuentro especial, porque hoy recordamos esos 53 años de la batalla de Girón, de un proceso histórico que, lo hemos dicho, ha roto estructuras, pero que sobre todo trata de mantenerse viva en la actualidad con procesos históricos, con procesos económicos, con procesos políticos que vamos viviendo en cada uno de los países, en Cuba, en Bolivia, y que hoy por hoy tratamos de entenderlos y de reflexionarlos. Seguimos con José Martín para despedir este bloque, embajador. Saber leer es saber andar. Saber escribir es saber ascender. José Martín dio pautas no solo intelectuales, sino políticas para entender y leer el mundo que hoy estamos viviendo. En un abrir y cerrar de ojos volvemos para conocer un poco más de la batalla de Playa Girón.